Mi esposa usaba mi dinero en secreto para financiar a su novio y planeaba divorciarse de mí. Tengo 36 años, soy hombre, nacido en India. Y me mudé a los Estados Unidos hace unos 12 años recién salido de la universidad con un título en ciencias de la computación, había conseguido un trabajo en una de esas empresas tecnológicas de billones de dólares, del tipo con las que todo el mundo sueña entrar, digamos que estaba viviendo el sueño de Silicon Valley. Con todos los beneficios y cheques de pago a juego, no solo estaba cómodo, vivía en el lujo. Después de casi una década de trabajar duro en la empresa, me construí un buen nido, unos pocos millones de dólares, en su mayoría de opciones sobre acciones y algunas inversiones inteligentes. Me dieron la libertad de dejar la carrera de ratas, comencé a trabajar como autónomo, ayudando a las nuevas empresas a crear su software desde cero. Se suponía que la vida sería más simple ahora, más relajada, excepto que no tenía idea de lo que me esperaba en casa. Había estado casado con M durante 6 años, nos conocimos en los Estados Unidos, conectamos rápido y como cualquier pareja joven, pasamos por altibajos. Al principio fue bueno, realmente bueno, de hecho, pero con los años, M cambió. O tal vez ella siempre fue así y yo simplemente no lo vi. Se volvió autoritaria, siempre queriendo más. Comenzó con pequeñas cosas, cenas más elegantes, vacaciones más grandes, pero se convirtió en un patrón. No importaba cuánto tuviéramos, nunca era suficiente para ella, estaba ocupado trabajando. Así que dejé pasar muchas cosas, pensé que ya se le pasaría. Todos queremos cosas cuando somos más jóvenes, pero mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. M nunca estuvo satisfecha conmigo, con nuestra vida o con nuestro matrimonio. Y así es como empezaron a aparecer las grietas. Fue un martes cualquiera cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Estaba en casa, trabajando en un proyecto de software para una startup, cuando recibí una llamada de R. Mi mejor amigo, era la única persona en los Estados Unidos en la que confiaba completamente. Nos conocíamos desde la universidad y habíamos pasado por todo juntos. Oye, hombre, estoy en este bar del centro y creo que acabo de ver a M con un tipo, dijo R, con voz cautelosa. Al principio, pensé que lo había oído mal. Espera, ¿qué? ¿Estás seguro?, pregunté, con los dedos congelados en el teclado. Sí, es ella, dijo R, con una voz que sonaba más segura. Están cerca, muy cerca, definitivamente no son solo amigos. Estoy tomando algunas fotos. Sentí un vacío en el estómago, no quería creerlo. Es decir, M me había dicho que había salido con las chicas, pero ¿por qué mentiría R? No tenía nada que ganar con esto, y hemos sido como hermanos durante años. Voy para allá, dije, agarrando mis llaves. El viaje al bar fue un borrón de pensamientos, mi mente estaba acelerada. ¿Estaba pasando esto realmente? ¿Me estaba engañando mi esposa? Seguía tratando de convencerme de que había alguna explicación razonable, pero en el fondo sabía que no era así. Cuando llegué, M se había ido. R estaba esperando afuera del bar. Con el rostro sombrío, se fue hace unos minutos, dijo, entregándome su teléfono. Miré la pantalla. Allí estaba M, sentada en el bar, inclinada hacia un tipo, riendo, tocándole el brazo. Estaban demasiado cerca para mi comodidad. No parecía una mujer que acaba de salir con un amigo. Parecía que estaba con alguien por ¿quién sentía algo? ¿Quién demonios es ese?, pregunté, con la voz tensa. No lo sé, dijo R, negando con la cabeza, pero está claro lo que está pasando. No dije nada, seguí mirando las fotos. Una parte de mí quería explotar, confrontarla en ese mismo instante, pero otra parte de mí sabía que necesitaba mantener la calma. Esto era más grande que una simple aventura. Esto era traición, meses de mentiras. Probablemente, ella estaba jugando conmigo. Gracias, hombre, murmuré a R, con la mano temblorosa. Mientras le devolvía el teléfono, no podía procesarlo, necesitaba pensar. Necesitaba averiguar qué demonios iba a hacer. A la mañana siguiente, contraté a un investigador privado. No iba a confrontar a M sin saber exactamente con qué estaba lidiando, quería todos los detalles. Necesitaba saber hasta dónde había llegado esto, cuánto tiempo había estado sucediendo y quién era el tipo. El investigador privado fue discreto, profesional y minucioso. Una semana después, me entregó un informe completo. Resulta que M había estado viendo a este tipo, su novio de la escuela secundaria, nada menos, durante meses. Se habían reconectado a través de las redes sociales, habían comenzado a reunirse en secreto. Tampoco eran solo cenas o copas, había habitaciones de hotel, estancias de una noche, mensajes de texto que me revolvían el estómago. El informe del investigador no era solo sobre su aventura. Detallaba algo mucho más irritante. M había estado usando nuestras cuentas conjuntas, mi dinero, para
Financiar el estilo de vida de su novio, cenas caras, habitaciones de hotel, incluso comprándole regalos. Mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, de años de trabajo en Silicon Valley, noches sin dormir. Inversiones en acciones. Se estaba utilizando para financiar a este perdedor que ni siquiera podía mantener un trabajo decente. El tipo no era solo una aventura, se estaba aprovechando de mi éxito. Y M estaba feliz de seguirle el juego. Miré la evidencia, ya no era solo traición, era un robo. Me había estado desangrando a mis espaldas para mantener feliz a este tipo. Mientras fingía que todo estaba bien entre nosotros, todo ese tiempo yo había estado aquí, trabajando como un burro para darnos la vida que teníamos, había confiado en ella. Y ella estaba ahí fuera reviviendo sus días de escuela secundaria con un perdedor que nunca había superado. Me senté en mi oficina esa noche, mirando las fotos que me había enviado el investigador privado. Allí estaban, caminando de la mano, besándose, pareciendo una pareja de adolescentes, excepto que esta no era una estúpida aventura adolescente. Esta era mi esposa, mi vida, mi futuro. Quería destrozarlo todo, quería gritarle, confrontarla y exigir respuestas, pero ¿de qué serviría? Sabía cómo funcionaban los divorcios en este país. Había trabajado demasiado duro por todo lo que tenía y no iba a dejar que se fuera con la mitad solo porque decidió engañarme a mis espaldas, así que llamé a mi abogado. Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Ha estado casado el tiempo suficiente para que ella tenga derecho a una parte significativa de sus activos, dijo el abogado con naturalidad. Desafortunadamente, el engaño no cambia eso. Podría perder la mitad de sus ahorros, la casa, la propiedad vacacional, prácticamente todo está sobre la mesa. Me senté en silencio, con la sangre hirviendo. ¿Todo es oído para ella? ¿Después de que me traicionó? De ninguna manera, no iba a dejar que ganara así, necesitaba un plan. Algo que me permitiera irme sin perder todo por lo que había trabajado, y ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Había estado pensando en volver a la India por un tiempo. Después de pasar más de una década en el mundo acelerado y caótico de Silicon Valley, estaba empezando a sentirme agotado, el ajetreo sin fin, el ruido constante, todo era demasiado. El sueño de triunfar en los Estados Unidos era real, pero tenía un costo. Extrañaba la vida tranquila, la simplicidad del hogar, extrañaba a mis padres, que aún vivían en un pequeño pueblo de estación de montaña en la India. No había pasado mucho tiempo con ellos desde que me mudé al extranjero, y últimamente había tenido ganas de volver, dejar atrás este mundo caótico y vivir en paz. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Le dije a M que la casa necesitaba algunas renovaciones importantes, problemas de plomería, trabajo eléctrico. Lo hice sonar como si fuera a tomar al menos 3 meses, ella se lo creyó. Cuando le sugerí que nos mudáramos a un apartamento temporalmente, se resistió un poco, diciendo que deberíamos quedarnos en nuestra casa de vacaciones, pero la convencí de que era mejor quedarse en el apartamento, estaba más cerca de su trabajo, más cerca de sus amigos. Finalmente cedió, demasiado distraída por lo que sea que estuviera pasando con su novio como para discutir de verdad. Una vez que nos instalamos en el apartamento, empecé a moverme rápido. Completé mis proyectos restantes como autónomo e incluso subcontraté algunos a otros autónomos. Vendí la casa de vacaciones y liquidé en silencio todos los activos que pude, acciones, autos, cuentas bancarias, todo. Dejé $1000 en la cuenta conjunta para que no se quedara sin dinero y comenzara a investigar las cuentas. Antes de irme, transferí el dinero restante a cuentas en el extranjero a las que ella no tenía acceso. Ni siquiera se dio cuenta, estaba demasiado ocupada con sus noches de chicas, que yo sabía muy bien que eran sus encuentros con su novio. Entonces, una noche, me dijo que iba a salir de nuevo. Otra noche de chicas, sabía que era mentira, pero ya no me importaba, era exactamente lo que necesitaba. Una vez que salió por la puerta, puse mi plan en acción, tomé lo esencial, pasaporte, dinero en efectivo, algunos documentos importantes y mi computadora portátil. Todo lo demás ya estaba empacado. R me había ayudado a organizar todo. Había sido la única persona en la que había confiado en todo esto, y me había ayudado a desaparecer. Eché un último vistazo al apartamento, sintiéndome extrañamente tranquilo. No me iba a la fuga ni con ira, esto era calculado, esta era mi escapada. Salí silenciosamente, subí al auto que R había organizado para mí y me dirigí directamente al aeropuerto. Para cuando M llegara a casa, yo estaría al otro lado del mundo. El vuelo a la India se sintió surrealista. No solo estaba dejando a M, estaba dejando atrás todo lo que había construido en los Estados Unidos, pero, extrañamente, sentí alivio, el peso del último año, las mentiras, la traición, la manipulación constante, se había ido, era libre. Me iba a casa.
Cuando aterricé, me dirigí directamente al pueblo de estación de montaña donde vivían mis padres. Era tranquilo, pacífico, ubicado en las montañas, lejos del ruido de las grandes ciudades. Aquí era donde pertenecía, no en un mundo caótico y de altas apuestas de tecnología y drama corporativo, sino aquí, donde la vida transcurría a un ritmo más lento y significativo. Respiré hondo, sintiéndome más libre de lo que me había sentido. En años, R me mantuvo actualizado. Una semana después de que me fui, M se dio cuenta de que algo andaba mal. Llegó a casa al apartamento y todo se había ido. El lugar estaba vacío, sin nota, sin explicación. Llamó a R en pánico, preguntándole si sabía dónde estaba. Por supuesto, se hizo el tonto. Está perdiendo la cabeza, me dijo R por mensaje de texto. No tiene ni idea de lo que está pasando. Unos días después, trató de acceder a nuestras cuentas conjuntas, solo para encontrarlas vacías. Luego trató de volver a la casa, que también estaba vendida. Lo mismo con la casa de vacaciones, todo se había ido. Se está volviendo loca, hombre. Me envió un mensaje de texto R. Presentó un informe de persona desaparecida y todo. Pero tú no estás desaparecido, te fuiste. Me reí cuando leí eso. Estaba en pánico, y yo estaba tomando té, con vistas a las colinas. A miles de kilómetros de distancia, no tenía ni idea de cómo encontrarme, e incluso si lo hiciera, no obtendría nada de mí. Durante las próximas semanas, R me siguió dando actualizaciones. M estaba luchando, tratando de reconstruir su vida. Ni siquiera sabía toda la verdad todavía, que yo había vendido todo, había sacado todo el dinero fuera de su alcance. Entonces, un día, R me envió esto. Ella sabe sobre la aventura. Me llamó llorando, diciendo que cometió un error, que la cagó y quiere hablar contigo. Miré el mensaje, sin sentir nada. Había esperado algún tipo de emoción, tal vez ira o satisfacción, pero simplemente no había nada. Era demasiado tarde, ya había destruido todo. Deja que llore, le respondí por mensaje de texto. He terminado, y eso fue todo. No necesitaba un cierre, no necesitaba sus disculpas ni excusas. Me había ido y no iba a volver. Ahora me despierto todos los días en la tranquilidad de mi casa de estación de montaña, viviendo bajo mis propios términos. No más mentiras, no más manipulación. Soy libre. Actualización. Habían pasado unos meses desde que desaparecí en la India. La vida aquí, rodeado de las colinas y la tranquilidad, era todo lo que necesitaba. La vida acelerada de Silicon Valley me parecían un recuerdo lejano. Solo R sabía dónde estaba, y me llamaba de vez en cuando para saludarme. Una tarde, mientras tomaba té, R llamó. Oye, hombre, ¿cómo te trata la vida de monje? Bromeó. Tranquila, sin drama, solo las montañas. Está bien, respondí. R se rió entre dientes. Bueno, hablando de drama, tengo noticias. Tu ex, M, ahora trabaja en una pizzería. Casi dejo caer mi taza. Espera. ¿Qué? Sí, su novio la dejó tan pronto como se acabó el dinero. Ha estado tratando de encontrar un trabajo y terminó haciendo pizzas. Tampoco puede pagar el alquiler. Me recosté, dejando que se asimilara. M, la mujer que solía gastar mi dinero como si fuera infinito, ahora apenas llegaba a fin de mes. Realmente tocó fondo, ¿eh? Dije, sintiendo una extraña sensación de satisfacción. A lo grande. Incluso ha intentado contactar con viejos amigos, pero nadie la ayuda, añadió R. Ahora está sola, negué con la cabeza. Ella tomó sus decisiones. Hombre, ya no es mi problema. Exactamente, dijo R. Sabía que no te importaría, pero pensé que apreciarías la ironía. Lo hago, dije sonriendo. Gracias por la actualización, pero he terminado con todo eso. Ahora tengo mi paz. Me alegro por ti, hombre. Te lo mereces, dijo R. Cuídate. Colgamos y miré las tranquilas colinas. M estaba luchando, pero ese capítulo estaba cerrado para mí. Había seguido adelante. Historia 2. Mis padres dieron toda su propiedad a mi hermano mimado y luego me culparon para mantenerlos. Soy un hombre de 34 años, y no creo haber tenido nunca una relación normal con mis padres. Al crecer, estaba bastante claro que mi hermano menor, llamémoslo T, era su favorito. Es 2 años menor que yo. Y mientras yo era el que sacaba buenas notas, me mantenía alejado de los problemas e intentaba hacer algo de mí mismo. T era el desastre. Simple y llanamente, pero a mis padres eso no les importaba, nunca les importó. Yo era el responsable. Así que esperaban que me encargara de las cosas mientras que T simplemente se deslizaba por la vida con todo su apoyo. Para que se hagan una idea, T apenas se graduó de la escuela secundaria, festejaba mucho, abandonó el instituto. Y luego estuvo cambiando entre trabajos sin futuro mientras vivía en casa hasta bien entrados los 20 años. Mientras tanto, yo trabajaba como un burro para pagar la universidad, conseguir un trabajo decente y ahorrar para una casa, y no importaba lo que hiciera.
Nunca era suficiente para ellos, todo giraba siempre en torno a cómo te necesitaba ayuda, cómo te estaba luchando. Como yo era independiente y podía valerme por mí mismo, el año pasado, las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. Fui a visitar a mis padres para una típica cena de domingo. No éramos precisamente cercanos, pero aún así cumplía con la obligación familiar de vez en cuando. De todos modos, estábamos sentados en la sala de estar después de comer, y mi padre de repente puso esta cara seria. Mi madre estaba sentada a su lado, jugando con sus manos como si estuviera nerviosa. Pero ambos actuaban como si tuvieran algo importante que decirme. Hemos tomado una decisión, dice mi padre. Sobre la propiedad, estoy pensando, vale, se están haciendo mayores. Tal vez estén redactando testamentos o algo así, pero entonces lo suelta, han firmado todo a nombre de T. La casa, la cabaña de vacaciones, sus ahorros, todo. Al principio no reaccioné. Simplemente me quedé allí sentado, mirándolos, esperando el remate que nunca llegó. Hablaban completamente en serio. Mi padre empezó a divagar sobre cómo te necesita más apoyo y cómo yo estoy bien por mi cuenta y no necesito su ayuda. Mi madre, por supuesto, asentía con la cabeza como siempre hace, como si hubieran ensayado todo esto. ¿Así que le estás dando todo a él?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, ¿y yo no recibo nada? Intercambiaron una mirada rápida, y mi madre interviene con su habitual, no se trata de eso. Sabes que los queremos a los dos, pero tú eres estable, siempre has sido responsable, y te está bueno. Ha tenido dificultades, esa era la palabra que usaban. Como si desperdiciar todas las oportunidades y pasarse los 20 años de fiesta contara como tener dificultades. Te das cuenta de que me he matado a trabajar para llegar a donde estoy, ¿verdad? Dije. No me volví mágicamente estable, trabajé para ello, no lo entendieron, o tal vez no les importó. Mi padre simplemente suspiró y se frotó las sienes como si yo fuera el irracional. No estamos tratando de castigarte. Solo pensamos que te necesita más ayuda ahora mismo, siempre has sido el fuerte. He escuchado esta mierda toda mi vida, pero escucharlo ahora, cuando esencialmente me estaban excluyendo de sus vidas en favor de él, se sentía diferente. Pero no iba a montar una escena, todavía no. En cambio, hice la pregunta obvia. ¿Y cuál es vuestro plan para la jubilación? ¿Le estáis dando todo a él, él os cuidará? Mi madre se movió incómoda, y mi padre finalmente me miró a los ojos. Aunque no pudo sostener mi mirada por mucho tiempo, asumimos que nos ayudarías cuando llegara el momento, dijo. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Ahí fue cuando lo entendí. No solo le estaban dando todo a T. Esperaban que yo los mantuviera económicamente cuando se quedaran sin dinero. Mi hermano se queda con la casa, los ahorros y la cabaña, ¿y yo, con qué? ¿Con sus facturas? Así que me estáis diciendo que no recibo nada excepto la responsabilidad de cuidar de vosotros cuando ya no podáis trabajar, pregunté, con la ira bullendo en mi interior. Mi padre, con un aspecto más irritado que arrepentido, asintió con la cabeza. Estás más capacitado para manejarlo. Te todavía está tratando de enderezar su vida. Tiene sentido. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto es increíble, dije. ¿Lo estáis recompensando por no hacer nada, y luego esperáis que yo me encargue de todo? ¿En serio? Mi madre empezó a llorar, su recurso habitual cada vez que las cosas se ponen incómodas. ¿No es así? No queríamos que se interpretara de esa manera, sollozó, pero las palabras no significaban nada. No lamentaba lo que estaban haciendo. Simplemente estaba molesta porque no estaba siguiendo el juego como esperaban. No, dije, poniéndome de pie. Habéis tomado vuestra decisión, te puede quedarse con todo. Pero no vengáis a mí esperando que limpie su desorden o que cuide de vosotros cuando las cosas vayan mal. He terminado, salí sin decir una palabra más. Me llamaron, pero no me di la vuelta. Tan pronto como llegué a casa, bloqueé su número. Necesitaba espacio y no iba a dejar que me culparan para que siguiera involucrado en esta ridícula dinámica familiar. Durante meses, hubo silencio, ni llamadas, ni mensajes de texto, nada. Pensé que estaban contentos dejando que te malgastara su dinero, pero, por supuesto, eso no duró. Finalmente, recibí un mensaje de voz de mi madre, sonando asustada. Te está en problemas, dijo. Está bueno. Ha tomado algunas malas decisiones, necesitamos tu ayuda. Por favor, llámanos. No devolví la llamada. Querían que interviniera después de que te inevitablemente hubiera malgastado el dinero que le habían dado en ¿bandeja de plata? De ninguna manera. Borré el mensaje de voz y seguí con mi día. Una semana después, mi padre intentó llamar. Luego mi tía, luego amigos de la familia al azar, todos con la misma historia triste. Te está en apuros. Tus padres necesitan ayuda.
Era una locura, mis padres le habían dado todo a T, lo habían visto malgastarlo. Y ahora venían a mí de nuevo para que lo rescatara, el derecho que se arrogaban era asombroso. Finalmente respondí a una de las llamadas de mi tía, intentó hacerme sentir culpable con el rollo familiar, diciéndome que era mi deber ayudar a mis padres, especialmente ahora que te lo había estropeado todo. No me lo iba a tragar, a ver si lo entiendo, dije, le dieron todo a T, ¿verdad? Así que ahora es su responsabilidad, no la mía, ella balbuceó, pero no sabían que te lo malgastaría todo. Pensaban que lo estaban ayudando, no puedes simplemente dejarlos en la estacada, ¿por qué no? Pregunté. Con voz firme, tomaron su decisión, no voy a limpiar su desorden, colgué, después de eso. Terminé con esta gente que trataba de arrastrarme de vuelta a un lío que no era mío, luego, unas semanas más tarde, recibí una llamada de un abogado, aparentemente, mis padres estaban tratando de reescribir su testamento, esta vez para nombrarme albacea de la propiedad de T, porque, sorpresa, sorpresa, él no podía manejarlo solo. El abogado comenzó a soltar una jerga legal sobre cómo yo sería responsable de administrar sus bienes una vez que se hubieran ido, lo que, por supuesto, incluía vigilar a T. Lo interrumpí. No estoy interesado. Dígales que no me interesa. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Como si el abogado no estuviera acostumbrado a escuchar este tipo de respuesta. ¿Está seguro? Esto es, estoy seguro, dije. Dígales que no quiero tener nada que ver con esto. Colgué y también bloqueé el número del abogado, esto se estaba volviendo ridículo. Estaban tan decididos a poner todo a nombre de T, pero en el momento en que lo jodió, recurrieron a mí para que lo arreglara, no iba a pasar. La confrontación final se produjo cuando mi padre se presentó en mi casa sin avisar. No había hablado con ellos en meses, y de repente allí estaba, de pie en mi porche como si nada hubiera pasado. Tenemos que hablar, dijo, con aspecto serio pero sin arrepentirse. Crucé los brazos, no hay nada de qué hablar. Estás siendo egoísta, dijo, endureciendo el tono, vas a dejar que tu hermano fracase, que nosotros suframos. ¿Qué clase de hijo hace eso? Sentí que la ira volvía a subir, pero mantuve la voz tranquila, le disteis todo. Vosotros tomasteis esa decisión, ahora me pedís que limpie su desorden, no soy vuestro plan B. No se le da la espalda a la familia, replicó, esta es tu responsabilidad, te guste o no, eso fue todo. Terminé con la culpa, la manipulación, el ciclo interminable de que esperaran que yo recogiera los pedazos. No. Dije con firmeza, es vuestra responsabilidad, le disteis todo a T, así que lidiad con él, no soy vuestra red de seguridad. Parecía furioso, pero no había nada más que decir, le cerré la puerta en la cara. Echando la llave detrás de mí, golpeó la puerta un par de veces, pero al final se fue. Después de eso, dejé de tener noticias suyas con tanta frecuencia. Estoy seguro de que todavía les dicen a los parientes que soy el malo, haciéndoles saber a todos cómo los abandoné. Pero, sinceramente, ya no me importa, ellos hicieron su cama y ahora pueden acostarse en ella. He seguido adelante, desde entonces, intentaron contactarme algunas veces más, pero los ignoré, cada llamada, cada mensaje de voz, cada intento desesperado de algún pariente lejano de hacerme sentir culpable para que volviera al redil. Lo apagué todo, te puede quedarse con todo, tal como querían, pero no pueden hacer que limpie los desastres que han creado. No voy a mentir y decir que no me dolió. Lo hizo, por un tiempo, pero al final tienes que aceptar a las personas por lo que son. Mis padres tomaron su decisión y ahora tienen que vivir con ella. Yo he tomado la mía y me siento más ligero por ello. A veces tienes que dejar que la gente destruya su propia vida sin arrastrarte con ellos, ¿y sabes qué? Si te es su niño mimado, puede cuidar de ellos cuando las cosas se desmoronen, ya no es mi problema.